Masejet Menachot, Daf Kuftet Amudalev 109a, 5 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. Había una persona que se llamaba Jonió. Jonió era el hijo de un Cohen Gadol llamado Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, el padre, antes de fallecer, nombró a su hijo Jonió como sucesor en la Kehuna Gedolá, como Cohen Gadol. Pero por una historia que pasó, que la vamos a ver en detalles más adelante en la Gemara, Jonió se tuvo que escapar hacia Alexandria en Mitzrayim. Y ahí construyó un templo. Y no solamente construyó un templo, sino ofrendó ofrendas. Hizo korbanot. Y ese templo que construyó se conoció como Bet Jonió, la casa de Jonió, ya que Jonió fue el que lo elaboró, el que lo estableció. Vamos a ver más adelante en la Gemara un machloket si Bet Jonió fue construido por Jonió Leshem Shamaim, por Hashem, o con intención de Abodá Zara, idolatría. Vamos a ver un machloket. Pero según ambas opiniones, según todos, estaba totalmente, definitivamente prohibido ofrendar ofrendas allá. ¿Por qué? Porque después de que se construyó el Bet HaMikdash en Jerusalén, se prohibió cualquier corbán en cualquier lugar, en cualquier tipo de bamá, muy bien, en cualquier tipo de altar. Y por lo tanto, si se llegase a ofrendar un corbán allá, el corbán está pasul, y el hecho que hiciste la ofrenda, el que la hizo, tiene que karet. Ahorita sí veamos la Mishnah. Dice nuestra Mishnah: Hare alay olay akrivena bamikdash, veimikriva bet Jonió lo yatza. הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו, יקריבנה במקדש ומקריבה בבית חוניו יצא. רבי שמעון אומר, אין זו עולה. הריני נזיר, יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו לא יצא. הריני נזיר שאגלח בבית חוניו, יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא. רבי שמעון אומר, אין זה נזיר. Esta Mishnah la vamos a dividir en dos partes. Cada parte menciona dos casos y ambas partes son similares. El primer caso de la primera parte es el siguiente. ¿Qué pasa si una persona dice Hare alay ola? Me comprometo a traer un corbán para ola. Tiene que traer un animal y ofrendarlo ¿en dónde? En el Bet HaMikdash de Jerusalén. ¿Y qué pasa si lo ofrendó en dónde? En Bet Jonió. No salió de Jehová de su promesa, de su obligación. ¿Por qué? Porque lo hizo afuera, está pasul. ¿Sí? Entonces no salió de Jehová de su promesa y tiene que traer otro corbán olá en el Bet HaMikdash. Está de más decir que aparte de eso, también el que lo ofrendó tiene que karet. Primer caso. Segundo caso de la primera parte es cuando la persona hace una promesa un poco diferente. No solamente dice Hare alay olá como el primer caso, sino dice Hare alay olá al menat sheakribenu bebet Jonió. Me comprometo a traer un corbán olá con condición que lo ofrende ¿en dónde? En Bet Jonió. En este caso, aún así, debe ofrendarlo ¿en dónde? En el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque ya que dijo Hare alay olá, desde ese momento ya se compromete a traer ¿qué? Una olá, ¿sí? Pero, por eso tiene que idealmente hacerlo en el Bet HaMikdash. Pero si la ofrendó en Bet Jonió, sale Yedé Jehová de su promesa, porque su promesa ¿cuál fue? Su neder ¿cuál fue? Traer un corbán olá en Bet Jonió. Sale de Jehová de su obligación. ¿Sí? ¿Y por qué? Vamos a verlo más en la Gemara. Rabbi Shimon discute y dice, no señor, no, esto no es olá. ¿Sí? Este corbán que trajo en Bet Jonió, lo que sea, no es olá, no es nada, es Julin Gemurim. Y no pueden, y por ende, ya que es Julin Gamur, puede venderlo, puede comerlo, no hace falta que lo ofrendan. O sea, básicamente Rabbi Shimon nos dice, no recae esa promesa. Cuando él dice, Hare alay olá sheakribena de Bet Jonió, según Rabbi Shimon decimos que ¿qué? Que no recae esa promesa y el animal que está trayendo es Julin y puede venderlo, puede comerlo, puede hacer lo que quiera. ¿Y por qué? Porque él dice que no es Julin Gamur y me explico, porque Sheloid Nadev Kederech Minadvim. Ya que él dijo algo que no cuadra, traerlo, pero en Bet Jonió no sirve ese neder. Y por lo tanto, es Julin, no recae Kdesh. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, similar. Pero en vez de sobre Hare alay olá, Hare alay nazir. Una persona que es nazir está prohibido, está limitado.
en uvas, en vino, en tumatmet, ¿sí? Y cuando acaba el lapso de Nezirut, digamos después de 30 días, que es el Stam Nezirut, tiene que afeitarse, rasurarse y tiene que traer ¿qué? Los korbanot pertinentes. Aclaro, cuando digo la palabra yegaleach o gilach, no obstante la traducción es afeitarse, rasurarse, pero incluye los korbanot, que eso es lo principal. ¿Ok? Entonces dice la Mishnah la segunda parte, primer caso de la segunda parte. Si la persona dice hareni nazir, pues tiene que legaleach, tiene que afeitarse y traer los korbanot. ¿En dónde? En el Bet HaMikdash. Y si Gilach Atzmo, si se afeitó, o sea, se afeitó y trajo los korbanot, ¿en dónde? En Bet Jonió, no sale de Jehová de su compromiso, o sea, de los korbanot que tiene que traer al final del lapso de Nezirut. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso de la segunda parte. ¿Qué pasa si se hareni nazir? Al menache agaleach bebet Jonió. Soy nazir con condición que me rasure, o sea, que traiga los korbanot. ¿Sí? ¿En dónde? En Bet Jonió. dice la Gemara, según Tanakama en este caso, aún así, que traiga los korbanot a dónde? Que haga el giluach y los korbanot en Bet HaMikdash. Pero si los trajo en Bet Jonió, yotze de Jehová. Sale de su compromiso, de su neder. Y Rabbi Shimon discute y dice, no, este nazir no es ni nazir. ¿Por qué no es nazir? Porque el neder que hizo, acondicionado a que traiga la cosa en Bet Jonió, no es un neder. Por lo tanto, no es nazir la persona y tiene permitido, no es nazir, no tiene ninguna limitación. Así nos dice la Mishnah. La Gemara empieza a analizar detalle por detalle acá. Veamos la Gemara. Yatzá, Hamiktal Katla. Amar Rav Hamnuna, Naasa que Omer Hare alay olal menache lo et chayeb beachrayuta. אמר רבא אלא מעתה סיפא דקתני הריני נזיר שהגלח בבית חוניו יגלח במקדש ואם גילח בבית חוניו יצא הכינמי דנעשה כאומר אני נזיר מנת שלא יתחייב באחריות קורבנותיו נזיר כמה דלא מייטי קורבנות לא מתקשר אלא אמר רבא אדם זה לדורו נתכוון אמר איסגיה בבית חוניו טרחנה תפה לא מציין להצטעורי נזיר נמי הגברא לצעורי נפשך מכוון אמר איסגיה בבית חוניו טרחנה תפה לא מצי להצטעורי. רב נונה אמר לך, נזיר כדקה אמרת. עולה על מנת שלא יתחייב באחריותה כאמר. ואף רבי יוסי סבר ללידה דרב נונה. דאמר רב חנא, אמר רב יוחנן, הרי על העולה שקרבה בית חוניו והקריבה בארץ ישראל יצא ואנוש כרת. תנא מיחי, הרי על העולה שקרבה במדבר והקריבה בארץ הירדן יצא ואנוש כרת. Ok. La Gemara hace una pregunta. Y la pregunta es lo siguiente. Segundo caso de primera parte, que también esta pregunta aplicaría para el segundo caso de la segunda parte, porque es la misma idea. Primera parte es Olá, segunda parte es Nazir. Muy bien. Pero para enfocarnos en un caso y no estar confundiéndonos, ¿cuál es el segundo caso de la primera parte? Cuando la persona dice Hare alay Olá, al menache akrivena bebet jonio. Me comprometo a traer una Olá, pero al menat con condición que ¿qué? Que lo ofrenden ¿dónde? En Bet Jonio. Nos dice la Mishnah, según Tanakama, en este caso, ¿qué hacemos? Puede hacerlo, debe hacerlo en el Bet HaMikdash, ¿sí? Pero si lo hizo en el Bet Jonió, Yatzá sale de Jehová de su obligación, de su neder. Mira, me dice, pero ¿cómo? Si lo hizo en Bet Jonió, ¿cómo va a ser de Jehová? Si sabemos que una persona que ofrenda un corbán, ¿dónde? Fuera del Bet HaMikdash, incluyendo en el Bet Jonió, ¿sí? Está la shejitá, ¿está qué? Pasul, ¿sí? Y por ende es como si fuese que no le hizo shejitá, sino le hizo ¿qué? Le hizo nejirá, le mató con un cuchillo que no es kasher, es como si fuese que es un balazo, ¿sí? Entonces, si es así, si es una shejitá pesulá, se considera hereg, decapitación, ¿sí? Y si es así, ¿cómo va a salir de Jehová de su promesa? Si su promesa aparentemente, ¿cuál fue? Traer una olá. Listo, en Bet Jonió, pero tiene que hacer shejitá y la shejitá fuera no es kasherá, entonces nunca va a salir de Jehová. ¿Cómo va a salir de Jehová de su neder? Así pregunta la Gemara. Y la Gemara trae dos explicaciones. La primera la dice Rav Hamnuna, recordemos los nombres. Rav Hamnuna. Te voy a explicar. En este caso, cuando dice Hare alay olá al menat akrivena bebet Jonió, es como si fuese, sí, está diciendo este animal es kadosh como qué, como olá. Pero cuando agrega el menat akrivena bebet Jonió, básicamente está diciendo, mira,
traigo este animal como hola, pero yo puedo hacer lo que quiera con eso y si hago malas cosas, no soy responsable. O sea, si al final hice mal la shejitá, como el caso de acá, porque es una shejitá pesulá, no tiene achrayut. Y si no tiene achrayut, ya salió de Jehová. ¿Cuál era tu tema? ¿Cómo sale de Jehová si la shejitá que hizo no es shejitá pesulá? Respuesta, cuando él dice al menacho a crimen bet jonió, es como si fuese que está diciendo, me comprometo a traer una ola, el animal que está trayendo es ola, kadosh, ekdesh de ola, y cuando lo hace mal, porque la shejitá no es una buena shejitá, porque es una shejitá que pesulá, cumplió con su neder, porque su neder es traerlo, tratar, y si no se hizo bien, hice mal de hacer las cosas así. Pero si no lo hice bien, ya cumplí con mi ¿qué? Cumplí con mi neder. Así dice Rabbi Amnuna. Repito, Rabbi Amnuna dice que se considera que la persona cuando dice Almenacha que no me tocó es que básicamente está diciendo que puede matarlo también, y si no, o sea, en vez de hacerle shejitá, puede hacerle hereg y no va a estar responsable del tema, y por lo tanto ya no hay más neder. Porque dije no va a estar responsable. Si lo hice, él básicamente está diciendo, si lo hago bien, fantástico, y si no, pues no soy responsable. Entonces ya del neder salió de Jehová. Aclaro, y presten atención bien, Rapotay. Según Rabbi Amnuna, del neder salió, pero el corbán es ¿qué? El animal es ¿qué? Ekdesh, es olá 100%. Y por lo tanto, el que le hizo la shejitá a ese animal, afuera está pasul y se considera hereg y salió de Jehová, de su del dueño, todo, pero el que le hizo la shejitá tiene ¿qué? Tiene caret, como cualquier persona que hace shejitá de un corbán fuera del Bet HaMikdash. ¿Estamos claros o no? Según Rabbi Amnuna así es. Viene Rabba y discute en contra de Rabbi Amnuna. Pero no solamente discute, sino trae un argumento en contra de Rabbi Amnuna, que más adelante vamos a decir que va a responder Rabbi Amnuna al respecto. Rabba pregunta lo siguiente. Rabba pregunta así. Tú me estás diciendo que en el segundo caso de la primera parte, cuando dice Are alay Hola, almenache que vino bet jonió, es como si fuese que dice almenache lo et hayeb bachrayuta. Y por eso sale de Jehová de su neder. Según esto, entonces también en el segundo caso de la segunda parte, cuando dice Are alay nazir, almenat sheagalech bebet jonió, voy a hacer nazir con condición de que traiga los korbanot en bet jonió, que ahí decimos que si lo hace en bet jonió yatza, también debería ser la explicación que ¿qué? Porque yatza, porque ahí también, cuando dice Areni Nazir, almenat sheagalech bebet jonió, es como si fuese que dice que Areni Nazir, almenat sheloet hayeb bachrayut karbanot, es como si fuese que está diciendo eso. Pero no me cuadra, porque un nazir, si no trae sus korbanot, no puede pasar al lapso a la vida cotidiana. Y explico un poco más. Un nazir, no obstante este nazir en su promesa, dependió su promesa en poder traer los korbanot al Bet Jonió, pero es un tnai al mashakatub batorah. Y como está condicionado a lo que está escrito en la Torah, la halajá es que tnao batel, y la promesa queda activa, que es nazir, pero el tnai está batel, ¿sí? Entonces ahí no me puedes decir de que si trajo el corbán y le hizo una shejitá afuera, que es como ereg, está de Jehová, ¿no? Tnao batel y tiene que traer unos korbanot. Y esto de Tnao batel no lo decimos en el caso de Arealay Olá, porque Arealay Olá, la razón por la cual está obligado a traer Olá no es porque la Torah lo obliga, es porque él se comprometió. O sea, no es como si fuese que está condicionando algo de la Torah. Se Tnao lo batel. Por eso en ese caso sí está bien. Pero en el caso de Nazir no me puede explicar así pregunta Raba. Entonces, ¿cuál es la explicación? Por eso Raba dice otra explicación. Dice Raba, en verdad, esta persona que está trayendo una Olá, escuchen bien que esto nos cambia la esencia. En verdad su intención cuando dice Arealay Olá, cuando dice esta frase Arealay Olá, almenache kreveno bebet jonió, su intención no es hacerlo corbán, condicionando, etc. No. Cuando dice Arealay Olá, almenache kreveno bebet jonió, no se refiere a hacer corbán, ekdesh, sino se refiere a darle un regalo a Dios. No como corbán, no recae corbán, shem corbán y ekdesh. ¿Sí? Dice así, mira, si puedo ofrendarlo en bet jonió, me esfuerzo en traer este regalo. Pero más de, yo vivo lejos de Israel, vivo cerca de Bet Jonió. Si puedo en Bet Jonió, ese es el regalo para Hashem. Y si no, ¿qué? Si no, no traigo regalo. O sea, básicamente, lo que Raba está diciendo, que cuando la persona dice Area la Yola, su intención no es decir que, hola mamash, no es hacerlo corbán. Es un regalo más, como cuando ahorita le quiero regalar a Hashem algo, quiero hacer una mitzvah para Hashem. No estoy haciendo corbán, esto también así está haciendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando la Torah nos dice cuando la Mishnah nos dice que el segundo caso, la primera parte, que viene de Bet Jonió, que Yatzá de Jehová, cuando lo trajo en Bet Jonió, Yatzá, claro, ¿por qué Yatzá? Porque su neder, ¿cuál fue? Traer un regalo, va a hacer esfuerzo para traer un regalo ¿en dónde? En Bet Jonió, y no es corbán, eso no hay ningún problema en este caso. Ojo, según esto, el que le hizo shejitá a este animal no tiene caret, porque toda la prohibición de hacerle shejitá fuera del Bet HaMikdash
es para un corbán, y aquí ya no es corbán. ¿Sí? Igualmente Nazir, podemos explicar así, dice Raba. La persona, cuando recibe Nazir, con esta condición, Hare alay Nazir, al menache galeach bebet jonio, no se refiere a recibir Nezirut mamash. ¿Sí? Porque no existe esa condición de galeach bebet jonio, sino su intención es afligirse a él mismo. O sea, si sabes que me quiero afligir como un Nazir, ¿sí? Pero en verdad no soy Nazir. Y lo que voy a hacer es, como no soy Nazir, solo me quiero afligir como un Nazir, quiero traer los korbanot al final como un Nazir, ¿en dónde? En Bet Jonio. Entonces, si los traigo, sale de su promesa, porque no está trayendo korbanot, está trayendo un regalo. Regalo me refiero, no korbanot. Así explica Raba. O sea que Raba nos dice que en el segundo caso de la primera parte, segundo caso de la primera parte, segundo caso de la segunda parte, cuando mete a Bet Jonio en su condición, básicamente eso revela que cuando dice Hare alay ola o Hare ni Nazir, no se refiere a ola mamash, korban, o a Nazir mamash, sino se refiere en ola un regalo para Dios, y en Nazir afligirse como un Nazir. Y por eso si al final lo trae en Bet Jonio, Batay no sale de Jobá, de korban ni nada, pero su neder, sí, digo, me voy a afligir. No se considera korban, no se considera nada, pero sí que sí se cumplió con su condición. Bueno, y Rav Nuna, ¿qué va a responder a la pregunta, al argumento de Raba? Dice la Gemara, Rav Nuna va a responder lo siguiente. Definitivamente, dice Rav Nuna, que había explicado Rav Nuna, que cuando dice Hare alay ola al menach shelet chayeb be'achrayutá, cuando dice Hare alay ola al menach akriveno bebet jonio, es como si fuese que dice shelet chayeb be'achrayutá, que no está teniendo responsabilidad. Preguntó Raba, bueno, ¿qué va a hacer Nazir? Nazir no puede decir eso. Porque en material Mashekatú Torah, como responde Rav Nuna va a responder que respecto a Nazir, que es el segundo caso de la segunda parte, o sea, la segunda parte de la Mishnah, ahí sí tenemos que explicar ese Rav Nuna como tú, Raba, dijiste, ¿sí? Que no se refiere a ser Nazir Mamash. Pero respecto a la primera parte de la Mishnah, cuando dice al menach shelet chayeb be'achrayut, sí podemos decir como yo dije, porque no es el material Mashekatú Torah, entonces sí podemos decir que se refiere a que es como si fuese que dice Shelo be'achrayut, como dijo Rav Nuna. O sea, que la explicación original de Rav Nuna es nada más sobre Olá. Sobre Nazir está de acuerdo con Raba, que no es Nazir Mamash. O sea, solo para resumir, hay una diferencia gigante entre los dos. Según Raba, ¿sí? la segunda explicación, es un solo regalo. Nazir también. Es como un regalo, no es Nazir Mamash. Olá es un regalo y Nazir es afligirse. Entonces, según esto, no hay ningún korban acá. Y por lo tanto, cuando le hacen la ofrenda en Bet Jonio, sale de Jobá y adicionalmente no hay karet, porque no es un korban. A diferencia de Rav Nuna, en el caso de Olá nada más, porque en el caso de Nazir está de acuerdo con él, pero en el caso de Olá, sí es Corbán. Y por lo tanto, no obstante, sale de Jobá de su neder cuando lo hace en Bet Jonio, porque es al menach, es que no está recibiendo Achrayut, como explicamos. Pero si le hace, como le hizo Shechitá, sí va a tener que le hizo Shechitá, que le va a tener Karet. Muy bien. La Gemara nos agrega que Rabbi Yohanan también está de acuerdo con Rav Nuna en la primera alajá de Olá. ¿Cuál es la prueba? Porque Rabbi Yohanan dice el nombre de Rabbi Yohanan, que si una persona dice Hare alay ola al menach akriveno Bet Jonio y le dice un Eretz Israel fuera del Bet Hamikdash, sale de Jobá de su neder, pero tiene Karet. Si tiene Karet es ¿por qué? Porque era Corbán. Siéntese cómo, esa es como la explicación de Rav Nuna. Igualmente hay una baraita que dice eso. La baraita dice Hare alay ola al menach akriveno bamidbar, un desierto, o sea, fuera del Bet Hamikdash, ¿sí? Y la hizo en Eretz Israel, pero no en Bet Hamikdash, sale de Jobá de su neder, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo interpretamos que es Shelet Chayeb be'achrayutá, pero tiene que Karet. Si tiene Karet es porque sí tiene que usar de Corbán, o sea, como la explicación de Rav Nuna respecto a lo que es Ola, Hare alay ola. Seguimos la bota. Próxima Mishnah. HaKohanim sheshimshu bebet Jonio lo yeshamshu bamikdash biYerushalayim. ואין צריך לומר לדבר אחר, שנאמר אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. הרי אלו כבעלי מומין, חולקין ואוכלים ולא מקריבין. La Mishnah en esta parte nos dice lo siguiente. En la Mishnah anterior hablamos del Bet Hamikdash de Jonio. En esta Mishnah hablamos de aquellos Kohanim que prestaron servicios en Bet Jonio. Dice la Mishnah, aquellos Kohanim que prestaron servicios en Bet Jonio no pueden posteriormente prestar servicio ¿en dónde? En el Bet Hamikdash, en Jerusalén, o sea, en el Bet Hamikdash. Y Kol Shiken, que aquellos Kohanim que prestaron servicios en casas de idolatría, en templos de idolatría, Kol Shiken, que no van a poder prestar servicio en el Bet Hamikdash, porque idolatría eso es un pecado mucho más grande. Y esto se basa en un pasuk en Melahim tomo 2, capítulo 23, versículo 9, que dice, Achlo ya'alu kohanei bamot, los sacerdotes de los bamot, o sea, los que hicieron servicio donde fuera del Bet Hamikdash, lo ya'alu el mizbach Hashem Yerushalayim,
nunca van a poder subir al Mizbeach de Dios en Jerusalén. O sea, nunca pueden hacer el servicio. ¿En dónde? En el Bet HaMikdash. Lo único que sí pueden compartir con el resto de los Kohanim es comer, consumir. Muy bien, minjá o kodashim en general. Sí, pero servir no pueden servir. La Mishnah nos explica un poco más qué estatus tienen estas personas. Entonces es interesante. No pueden hacer servicio, pero sí pueden comer. Dice la Mishnah, te explico. Se consideran como Kohanim que tienen defectos, que tienen imperfecciones. Esa es la palabra, que tienen imperfecciones. Que la halajá es que no pueden servir, pero sí pueden ¿qué? Sí pueden dividir, recibir parte de los kodashim y consumir. Muy bien, así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Antes de empezar la Gemara, quiero hacer una pequeña introducción. Hay en el Bet HaMikdash hay algo que es Avodah, algo que es Sherut. Sherut es un servicio oficial de Kohanim, ¿sí? O sea, lo que nada más el Kohen puede hacer y no un Zar. Eso se llama Sherut, servicio, llamémosle a eso, ¿sí? Y Avodah, trabajos, ¿sí? Por ejemplo, la shejitá de un animal, vamos a ver ahorita. La shejitá la puede hacer no solamente el Kohen, sino también que un Zar. Entonces no es Sherut, pero sí es Avodah, sigue siendo uno de los trabajos del Dam, del que se hace en el Korban, ¿sí? Ok. Veamos la Gemara. Dice la Gemara. Amar Rab Yudah. Kohen sheshachat la avodat kohavi. Korbano reach nichoach. Amar Rab Yitzchak bar Abdi mima יקרא? יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם והיו לבית ישראל למכשול עוון. על כן נשאתי ידי עליהם נאום השם אלוהים ונשאו עוונם. וכתיב בתרי ולא ייגשו אליי לכהן לי היא הבת שירות. אין שחיטה לאו שירות הוא. Dice Rab Yudá lo siguiente, escuchen bien. Un Cohen que hace shejitá, ¿se dan cuenta aquí? Shejitá, no zerika, no los otros sherut, no los otros servicios, sino shejitá, que se considera que abodá. Es una abodá, pero no es sherut, porque lo puede hacer también que un Israel. Un Cohen que hace shejitá, un korban, con intención de idolatría. Ojo, idolatría. Después vuelve en Teshuvah y presta servicio en el Bet HaMikdash y hace un korban, se lo aceptamos. No hay psul en ese caso, ¿sí? Y la razón es porque no obstante, como mencionamos en la Mishnah, cuando hicieron Avodah Zará, cuando un Kohen hizo con intención de idolatría, no está pasul para el Bet HaMikdash, y si hace cualquier sherut, como salpicar de sangre y todo, sactará, ofrendar, está pasul, no está kasher el korban. Eso es únicamente cosas que son ¿qué? Sherut. Pero cosas, dice la viuda, que son avodah, o sea, cosas que un israelí lo puede hacer, o sea, shejitá, que también un israelí lo puede hacer. Esto no tiene tanta importancia así, por eso un Cohen también se hizo shejitá para idolatría. Si volvió en Teshuvah, obviamente tiene que volver en Teshuvah, y después vino a trabajar en el Bet HaMikdash y hizo un korban. El korban se recibe reach nichoach, que significa se acepta. Y no tiene ninguna invalidez. Así dice ¿quién? Rab Yudah. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice Rab Yitzchak bar Abdi, la fuente es un pasuk en Yehezkel capítulo 44 versículo 12. Ahí el pasuk, el Naví, está hablando sobre Kohanim que hicieron idolatría. El pasuk dice Yan asher yesharetu otam. Y después dice Velo ikshu elai lejaen li. Se mashma que los que hacen sherut, esos son los que no pueden la geshet lejaen li, no pueden después, nunca, ni con Teshuvah, no pueden volver al Bet HaMikdash. Sherut, servicio. Y shejitá sabemos que no es servicio. ¿Por qué? Porque también un Israel lo puede hacer también dentro del Bet HaMikdash. Y por eso, un Cohen que hizo shejitá de un korban para idolatría, y volvió en Teshuvah, y después hizo un korban en el Bet HaMikdash, sí se le va a aceptar. Repito, porque el pasuk que nos dice que si hace un servicio no puede venir y no se le acepta a los korbanos después. El pasuk que nos dice que cuando hace Avodah Zará no lo aceptamos después en el Bet HaMikdash y Yerushalayim, es únicamente cuando hizo un servicio de Avodah Zará de Sherut y Sharetu. Así nos dice quién, Rab Yitzchak bar Abdi, para explicar la fuente de Rab Yudah. Seguimos. Itmar. Shagag bezrika. Rab Nachman amar korbano reach nichoach. Rab Sheshat amar en korbano reach nichoach. Amar Rab Sheshat mina la. Dichtiv ayu lebet Israel michshol avon lav o michshol o avon o michshol shogeg avon mezid. Rab Nachman amar, pero Rab Nachman michshol de avon. Amar Nachman mina la. De Tanya. Vejipera kohen al nefesh shogeget vejeta bishgaga. מלמד שכהן מתקפל על ידי עצמו במאי. אילמה בשחיטה מאי לשוגג, אפילו מזיד נמי, אלא לאו בזריקה. אלא לשעת אמר לך לעולם בשחיטה, ובמזיד
Lo, porque Naasa Mesharet la Abodat Kohabim. Escuchen bien, la Gemara nos trae un Mahloket Emoraim. Y la verdad es una serie de 4 Mahlokot entre estos mismos Emoraim. Entonces presten atención. El primer Mahloket es el siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasa a una persona? Un Cohen que hace Zerika. ¿Qué es Zerika? Salpicación de sangre. ¿Sherut o Abodá? Sherut. Sí, Sherut. Y lo hace con intención de Abodá Zará. Para un templo de Abodá Zará hace eso. Pero lo hace Beshogeg. O sea, él equivocamente pensaba que estaba permitido. Por eso lo hizo. Después obviamente volvió a Teshuvá. Y ahorita quiere que venir al Betamikdash este Cohen y ofrecer un Korban. ¿Se le acepta o no se le acepta? ¿Está claro el caso? Hizo Sherut, pero no a propósito. Hizo Zerika, pero no a propósito. O sea, hizo Sherut de Abodat Kohabim para Abodat Kohabim, pero no a propósito. Si no lo hizo, ¿qué? Beshogeg. Entonces la pregunta es si ahorita puede venir al Betamikdash. En este caso no. Mahloket Emoraim. Recuerden los nombres. Según Rav Nachman, se acepta el Korban de él. Si revuelven de Teshuvá y viene el Betamikdash, se acepta el Korban de él. ¿Sí? Y según Rav Sheshat, no se acepta el Korban de él. O sea, si hace un Korban, ¿está qué? Pasul. Muy bien. ¿En qué se basa cada uno? Comenzamos por la segunda opinión, por Rav Sheshat. Dice Rav Sheshat, ¿en qué me baso yo para decir de que el Korban está pasul? Si hace un Korban en el Betamikdash, está pasul. Se te voy a explicar por qué. Porque hay un pasuk ahí en Yehezkel, capítulo 44, versículo 12, el que mencionamos antes, dice, Vehayu lebet Israel lemichshol avon. ¿Sí? Ahí está hablando de Hayu, los Kohanim que shertu, como dice al principio el pasuk ahí, Yan asher yesharetu, o sea, Zerika entre ellos, hicieron Zerika para Abodat Zará. Y esto se considera para Bet Israel lemichshol avon. Aparentemente, ¿qué es michshol avon? O michshol, o avon. Michshol es tropiezo, o sea, shogeg, sin querer. Y avon, ¿qué es? Pecado. ¿Qué es pecado? Mezid. O sea, aparentemente vemos que el pasuk nos está diciendo que los Kohanim, ya sea que hicieron este servicio, este sherut, para idolatría, bemezid, o ya sea que lo hicieron ¿qué? Beshogeg, aplica lo que dice la continuación en el versículo 13, que no pueden venir después los Kohanim a hacer korban, y si hicieron va a estar ¿qué? Pasul. Dice Roshat, esta es mi fuente. Rav Nachman, ¿qué va a hacer con esta fuente? Dice, no, cuando dice michshol avon, no es o michshol refiriéndose a shogeg, o avon refiriéndose a mezid, sino es michshol de avon. Un tropiezo de mezid, o sea, es una cosa, es un mezid básicamente, pero en shogeg efectivamente estaría permitido. ¿Cuál es la fuente para Rav Nachman para decir que en shogeg estaría permitido? Dice Rav Nachman, yo me baso en una baraita. Presten atención a lo que dice esta baraita. Un korban hatat que es traído por una persona que transgredió Abodat Zará, idolatría, Beshogeg. ¿Sí? Beshogeg. Está escrito en la Torah en Bamidbar 15, 28, Vejipera Kohen a la Nefesh Ashogeget, Vejet'a Bishgaga. Esas palabras, Vejet'a Bishgaga, están extras. ¿Sí? Desde aquí aprendemos, dice la baraita, esto se interpreta a que un propio Kohen, si pecó en este pecado, ¿de qué? De Abodat Zará Beshogeg, no es necesario que otro Cohen le haga la expiación, sino él mismo puede hacer su propio Korban y así él mismo ¿qué? Expiarse. Vejetá Bishgaga. También si él mismo peca Bishgaga, él mismo puede hacer su Korban. Así dice el pasuk. Ahorita presten atención. Este pasuk dice Bishgaga. Únicamente ¿qué? Beshogeg. Ok. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí la Gemara empieza a analizar lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo el pasuk está hablando de una persona que pecó Beshogeg en Abodat Zará. Y nos dice que el mismo Cohen puede expiarse el mismo también. Pero ¿qué pecado hizo para Abodat Zará Beshogeg? Si lo que hizo es Shejitá, o sea, una Shejitá para Abodat Zará Beshogeg, entonces ¿por qué nada más en Shogeg? También en Mezid podría expiarse. ¿Sí? Como dijimos antes, que una Shejitá de un Korban para Abodat Zará no invalida al Cohen para su servicio en el Betamikdash. Y esto aplica también cuando lo hizo ¿qué? En Mezid, porque Shejitá no es Sherut, sino es Abodá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la pasuk me habla nada más en Shogeg? Entonces, no puede ser que el caso, lo que pecó, este Cohen no es pecó en Shejitá de Abodat Zará Beshogeg, porque si no, no es nada más en Shogeg, sino también en Mezid. Tenemos que decir que el caso aquí, ¿qué es? Cuando hizo ¿qué? Sherut, que es Sherut, uno de los Sherut es Zerika. Y ahí nos dice la baraita que si el Cohen hizo Zerika para Abodat Zará, Beshogeg, puede ser que expiado. Trae el Korban, es expiado y puede venir a prestar servicios en el Betamikdash real. Pero si fue Mezid, deducimos, si fue Mezid, va a quedar pasul para siempre. Dice Rav Nachman, aquí está mi prueba, que cuando fue Beshogeg,
si se le expía y puede volver a los servicios. ¿Y qué va a hacer Rosh Hashanah con esta fuente? Dice, no, en verdad este pasuk puede ser que está hablando en Shejita, no en Sherut, sino en Avodah, en Shejita, ¿sí? Y aún así, la razón por la cual el pasuk dice nada más Shogeg, porque nada más Shogeg si también Mezid puede ser, dice, no, cuando es Mezid, a pesar que no es Sherut, pero cuando lo hace de Mezid, también queda pasul para siempre. ¿Por qué? Porque se convierte en otra cosa, en un mesharet. ¿Saben qué es un mesharet? Un comer, un sacerdote pagano de idolatría. Una persona que hace una shejitá para idolatría. Puede ser que no se considera sherut, sino abodá, pero si lo hiciste bemezid, te conviertes ¿en qué? En un sacerdote pagano. Y por esta razón es que estás inválido para siempre. Ok, de todas maneras tenemos un mahloket, repito, el mahloket entre Rav Nachman y Rav Sheshat, en si una persona hizo Sherut, Zerika, para Avodah Zará, Beshogeg, sí, y si después se arrepintió, puede venir a hacer un korban en el Bet HaMikdash o no. Según Rav Nachman puede, según Rav Sheshat no puede. Y obviamente, ¿en qué depende este mahloket? Como vimos aquí al final, depende en cómo entender. Rav Nachman se basa en un pasuk de si Shejitá de Mezid queda prohibido, puede retractarse también Shejitá de Mezid y hacer korbanot o no. Si depende en Shejitá de Mezid, como explicamos, como explica la Baraita. La Gemara agrega de que este mahlok que acabamos de decir, de cierta forma, depende del siguiente mahlok que vamos a ver entre ellos mismos. Adelanto, antes de leerlo, el siguiente mahlok que te habla de Shejitá de Mezid. Y tiene que ver con eso, porque como explicamos, la base de Rav Nachman está basada en esa. Y Roshat refuta y dice, no, también Shejitá de Mezid no es así. O sea que depende del mahlok que vamos a ver a continuación entre ellos, que es en Shejitá de Mezid. Veaz dureta amayo. De Itmar, Hezid, Beshchita, Rav Nachman amar korbanot reach nichoach, Rav Sheshat amar in korbanot reach nichoach, Rav Nachman amar korbanot reach nichoach, de lo abacherut, Rav Sheshat amar in korbanot reach nichoach, nasa mesharet לעבודת כוכבים, אמר הנוחם מינה מנהלה, נתן הכהן שבת עבודת כוכבים ושב, korbanot reach nichoach, במאי, אילמה בשוגג מאי ושב, שב ועומד הוא, אלא פשיטה במזיד, והיא בזריקה, כי שם מאי והעבד לשירות, אלא לאו בשחיטה, רב שeshat אמר לך, לעולם בשוגג, ואחי כאמר, אם שב מעיקרו, דכי עבד, בשוגג עבד. Korbanó reach nichoach, veim lav en korbanó reach nichoach. La Gemara nos trae el otro mahloket que hay entre el mismo Rav Nachman y Rav Sheshat sobre cuando un Cohen hace shejitá bemezid para Avodah Zará y después vuelve en Teshuvá y después viene y hace un korban en el Bet HaMikdash. Si se le acepta o no se le acepta ese korban. Dice la Gemara, mahloket, Rav Nachman dice se acepta, porque bueno, vamos a ver por qué, ya lo dijimos antes, pero la Gemara va a explicar también. Y Rav Sheshat dice que no se acepta. Rav Nachman dice que sí se acepta. ¿Por qué? Porque no obstante hizo shejitá bemezid para Avodah Zará previamente, pero no es sherut, ¿sí? No es sherut, entonces por lo tanto no hay problema. Entonces eso no lo invalida a él para después poder hacer un korban en caso de korban teshuvá, obviamente. Así opina Rav Nachman. Sin embargo, Rav Sheshat dice no se acepta el korban. ¿Por qué? Porque no obstante no es sherut, pero al hacer una shejitá bemezid para Avodah Zará se convierte en un sacerdote pagano, en un comer, en un sacerdote de idólatra, ¿sí? Y por lo tanto, eso es lo que hace que no se acepte. A pesar que no es sherut, por ese lado no queda invalidado, pero Rashad dice que queda invalidado porque se convierte, es como si fuese ahorita un comer, un sacerdote. ¿Cuál es la fuente para cada uno? Dice Rav Nachman. ¿Cuál es mi fuente de que cuando hace shejitá para idolatría, inclusive mezid, después si vuelve en Teshuvá puede hacer un korban? Te voy a explicar por qué. Porque hay una baraita. La baraita dice, un Cohen que hace idolatría y se arrepintió, mejor dicho, avodat kochavim, hizo idolatría y después, ¿qué es shav? ¿Qué significa shav? Se arrepintió, hizo Teshuvá, y después viene el Bet HaMikdash a hacer un korban, el korban se acepta. Así dice la baraita. La pregunta es, ¿en qué la baraita está hablando? Sí estamos hablando cuando la persona hizo un sherut, cuando el Cohen hizo idolatría beshogeg, porque dice se arrepintió. Nunca fue a propósito para decir que se tiene que arrepentirse. Desde un principio fue arrepentido, no sabía, beshogeg pensé que estaba permitido, entonces en un principio estaba arrepentido. Entonces tenemos que decir que el caso aquí en la baraita es cuando lo que hizo idolatría muy bien bemezid. Seguimos analizando, ¿qué fue lo que hizo? Lo hizo bemezid, con intención, adrede. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Si fue Zerika, pues no puede ser, porque hizo Sherut. Entonces también se hace Teshuvá, no puede eso que permitir lo que traiga un korban. Entonces tenemos que decir que hizo que no Zerika, no Sherut, sino Shejitá. Entonces viene Rav Nachman dice, de aquí vemos que un Cohen que hace Shejitá de un korban, inclusive Mezid, si vuelve en Teshuvá y después hace un korban, se acepta el korban.
Rav Sheshat dice que no, ¿qué va a hacer con esta prueba? Él dice, no, yo explico la baraita que citó Rav Nachman de la siguiente forma. En verdad la baraita está hablando cuando hizo idolatría que Beshogeg, ¿sí? ¿Cuál fue tu pregunta? Entonces, ¿qué es Shav? Se arrepintió, no se arrepintió de un principio, no fue sin querer, estaba arrepentido. Ese no es lo que se refiere a la baraita, que si ese Cohen estaba arrepentido, Shav, meikaró de un principio, o sea que fue Beshogeg, entonces el Korban, que ahí es cuando se lo hizo Beshogeg, ahí es que el Korban se puede, si después se arrepintió, ¿sí? Porque fue, no, o sea, no se arrepintió, sino de un principio estaba arrepentido, comprende Beshogeg, ahí es cuando puede hacer un Korban, pero si fue Shechita Bemezid, no va a poder. Así va a explicar Rav Sheshat. O sea que Rav Sheshat dice, toda tu prueba, Rav Nachman, es porque dice Shav, se arrepintió. Entonces más que la Shechita la hizo Bemezid. Dice, no, Shav es Shav Meikaro, que de un principio estaba arrepentido. O sea que, ¿qué? Estaba en estado Shogeg. Entonces, otro mahloket entre ellos, que de cierta forma depende uno de otro. Otro mahloket más, que ya entre ellos, un tercer mahloket que ya no depende, pero es otro punto adicional. Ishtahabal abodat kohabim, Rav Nachman amar korbanor reach nichoach, Rav Sheshat amar en korbanor reach nichoach. Tercer mahloket que hay entre ellos, entre Rav Nachman y Rav Sheshat, es qué pasa si una persona, si un Cohen se inclinó, se prosternó hacia idolatría y después se arrepintió, hizo teshuvah y después ¿qué? Va a hacer un korban en el Bet HaMikdash. ¿Se acepta o no se acepta ese korban? Mahloket. Rav Nachman dice se acepta, Rav Sheshat dice que no se acepta. Cuarto y último mahloket entre ellos, Hodal avodat kohabim, Rav Nachman amar korbanor reach nichoach, Rav Sheshat amar en korbanor reach nichoach. ¿Qué pasa si Hodá? ¿Qué significa Hodá? Reconoció, aceptó. Un Cohen vino y dijo, esa idolatría es mi Dios. No hizo una acción, no inclinó, no hizo korban. La aceptó, la reconoció. Y después hace teshuvah y quiere hacer un korban en el Bet HaMikdash. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Mahloket. Rav Nachman dice que sí, Rav Sheshat dice que no. O sea que tenemos 4 mahlokot. En los 4, Rav Nachman dice que sí aceptaba y Rav Sheshat dice que no es aceptado el korban. Obviamente, 4 mahlokot en casos que hizo el Cohen algo negativo, algo de idolatría, se arrepiente y quiere venir a hacer un korban después en el Bet HaMikdash. Y hay mahlokot según Rav Nachman puedes, acepta ese korban y según Rav Sheshat no. ¿Para qué se necesitan los 4 mahlokot? Bien, la Gemara a continuación nos explica eso. Utzrija. Días minanach kamaita beahí kamar Rav Sheshat mishum de abad lesherut. אבל שחיטה דלא עבד לשירות, אימה מודילה לרב נחמן ויש מינן שחיטה משום דעבד לעבודה, אבל השתחווה דלא עבד לעבודה אימה לא צריכה, ויש מינן השתחווה משום דעבד למעשה, אבל הודא דדיבורה בעלמא אימה לא צריכה. Ok, ¿por qué se necesitan los 4? Dice, te voy a explicar. Si nada más te hubiese dicho el primero, ¿cuál es el primero? Cuando un Cohen hizo zeriká de sangre para un korban de idolatría, o sea, hizo sherut. Perdón, cuando un Cohen hizo zeriká, claro, un punto más. Cuando un Cohen hizo zeriká para idolatría, beshogeg. ¿Sí? Que ahí mencionamos que según Rav Nachman se acepta y según Rav Sheshat no se acepta. ¿Sí? Ahí si nada más hubiésemos mencionado hubiésemos dicho que nada más en ese caso Rav Sheshat dice que el Cohen queda pasul y no se acepta un korban que haga después en el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hizo para la idolatría, no obstante Beshogeg, pero hizo para la idolatría una acción, algo que es que Sherut, Zeriká. ¿Sí? Pero si hubiese hecho nada más que Shechita, sí, que no es Sherut, sino es Abodá, puede ser que también Rav Sheshat estaría de acuerdo con Rav Nachman, que si se vuelve teshuvah, se acepta el korban que hace, sí, inclusive que lo hizo Bemezid. Por eso decimos que también en el segundo caso, Rav Sheshat dice que no se acepta. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el de Shechita, hubiese dicho que nada más en el caso de Shechita, es el segundo caso, cuando lo hizo Bemezid, ahí es cuando Rav Sheshat invalida, porque, sí, perdón, otra vez. Está bien lo que dijimos, pero el primer caso es cuando hizo Sherut, Zeriká, ¿sí? Entonces dice, si tú hubiese hecho el mahloket entre ellos, nada más en Zeriká, o sea, cuando un Cohen hace Zeriká para boda kohabim beshogeg, hubiese dicho que ahí es cuando Rav Sheshat me dice que no se acepta el korban. ¿Por qué? Porque hizo Sherut para boda kohabim, entonces por eso se invalida y después si hace un korban no se sirve. Pero en el segundo caso, que es Shechita, que no es Sherut, puede ser que Rav Sheshat diría puede ser que Rav Sheshat diría que si se acepta, como Rav Nachman. Por eso decimos también en el segundo caso, que también en el segundo caso Rav Sheshat dice que no se acepta. Y por otro lado, si nada más te hubiese dicho estos dos, hubiese dicho listo. Al fin y al cabo, en el primero y en el segundo, por lo menos el segundo hizo Abodá, no hizo Sherut, pero hizo por lo menos que Abodá. Y como lo hizo para Abodat Kohabim, por eso es que Rav Sheshat dice que no se acepta. Pero en el tercer caso, que hizo Ishtahava, se inclinó, que no es ningún servicio del Korban, ¿sí? Ishtahava se inclinó, es una acción, pero no es una abodá del korban. Shechita no es Sherut, pero es una abodá del korban, del dam. Se puede decir cuando dice Ishtahava, puede ser que ahí Rav Sheshat hubiese estado de acuerdo que no se invalida y el korban sí se recibiría. Por eso decimos que también en el tercer caso Rav Sheshat dice que
que no sirve. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más hasta el tercero, te hubiese dicho listo. La razón por la cual Rosh Hashanah tampoco acepta el tercero, aunque no es Sherut y no es Abodá, es porque por lo menos es una acción y se inclinó. Es una acción begufó con su cuerpo. Por eso no lo acepta, que se retracte y traiga un corbán. Pero en el cuarto caso, que es Sodá, nada más aceptó a la idolatría, que es algo que verbal con palabras, puede ser que ahí estaría de acuerdo con Ranahman, que también en el cuarto caso Ranahman dice que no se acepta. Por eso necesitan los cuatro casos. Y eso también aplica para Ranahman en forma al revés. Ok. Seguimos, Rabotai. Ven tzarich lomar davar acher bejule. Mide kaamar en tzarich lomar davar acher michlal de bet jonio lava bodot kochavimu. Tania, que mande amar bet jonio lav avodat kochavimu. Ok, voy a explicar esta parte. Ahorita la Gemara empieza con Agata después de esto. Mencionamos en la Mishnah, regreso a la Mishnah, ¿qué mencionamos en la Mishnah? Mencionamos en la Mishnah que un Cohen que sirvió Sherut en Bet Jonio, ¿sí? No puede prestar, aunque se arrepintió, no puede, bueno, cuando es en Bet Jonio, si se arrepintió puede ser que sí, pero en idolatría seguro no, aunque se arrepiente. Pero bueno, de todas formas en la Mishnah dijimos, un Cohen, eso lo dije entre paréntesis, pero bueno, un Cohen, ¿sí? Repito la Mishnah. Un Cohen, vimos en la Mishnah que un Cohen que sirvió, prestó servicios en Bet Jonio, no puede prestar servicios después en Bet Hamikdash Yerushalayim. Kol Shiken, que un Cohen, así dijo la Mishnah, Ben Tzarich Lomar, Kol Shiken, cuanto y más, que no es necesario ni decir que un Cohen que prestó servicios en ¿qué? En un templo de idolatría, que no va a poder prestar servicios en Bet Jonio. O sea que un templo de idolatría no va a poder prestar servicios en Bet Hamikdash, correcto. O sea que prestar servicios en el templo de idolatría es mucho peor que prestar servicios en Bet Jonio. Dice la Gemara, Mashma, que nuestra Mishnah opina que Bet Jonio no era idolatría. Porque si Bet Jonio es idolatría, no es Kol Shiken templo de idolatría, es lo mismo. Está a la par. ¿Sí? Se sale que nuestra Mishnah va como uno de los Tanaim que vamos a traer en la Baraita a continuación, que opina que efectivamente Bet Jonio no fue, cuando Jonio construyó ese templo, no fue con intención de idolatría, sino fue con intención, no obstante estuvo mal que lo hizo, pero fue con intención de Leshem Shamim. Así vemos en nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah dice Bet Jonio y Kol Shiken, templo de idolatría, más que son dos cosas. Okay. Y la Gemara a continuación nos trae una Baraita, que nos trae un Mahloket, y una de las opiniones nos dice que es Leshem Shamayim, otra nos dice que es Abodot Kohabim. La razón por la cual pare aquí, y voy a ahorita seguir leyendo, es porque nos dice otros detalles más en la Baraita. Pero ya tenemos claro lo que la Gemara nos quiere enseñar es que hay una opinión que es Leshem, que lo hizo Bet Jonio Leshem Shamayim, y otro que dice Avodah Zarah. Y nuestra Mishnah va con la opinión que fue Leshem Shamayim. Ok, ahora sí veamos la Baraita. De Tanya, Ota Shana, Shemet Shimon HaTzadik, Amar Lahem. שנה זו הוא מת, אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, כל יום הכיפורים נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ונתעטף לבנים. ונכנס עמי ויצא עמי. שנה זו נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונתעטף שחורים ונכנס עמי ולא יצא עמי. לאחר הרגל חלה 7 ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. En esta primera parte, que aquí ya no hay discusión, es la primera parte de la historia, te voy a explicar. El día que falleció el Cohen Gadol llamado ¿qué? Shimon HaTzadik, que era el papá de ¿quién? De Bet Jonio. Le dijo Shimon HaTzadik a todos los que estaban presentes cuando él salió del Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, este año yo voy a morir. Le preguntaron todos los presentes a Shimon HaTzadik, ¿y cómo tú sabes? Le dice, les voy a explicar por qué. Porque todos los Yom Kippurim de todos los años, ¿sí? Cuando entro al Kodesh HaKodashim, viene un anciano vestido de blanco y cubierto de blanco, entra conmigo al Kodesh HaKodashim y me acompaña y sale así en mi regreso, cuando salgo. Pero este año vino también un anciano, pero vestido de negro y cubierto de ropa negra. Entró conmigo y no salió conmigo. Entonces eso significa que este año voy a morir. Así le dice Shimon HaTzadik el Kohen Gadol, ¿a quién? A todos los presentes cuando sale el Kodesh HaKodashim. ¿Cuándo? En Yom Kippur, cuando salió ese año. Y efectivamente después de Sukkot, o sea, un par de días después, ¿sí? Un par de días después, casi 2 semanas después, se enfermó Shimon HaTzadik 7 días y murió. Y desde ese día, o sea, posterior a la muerte de Shimon HaTzadik, ya todos los hermanos del Kohanim, o sea, todos los Kohanim, ya no hacían más Birkat Kohanim con Shem HaMeforash. ¿Saben qué es Shem HaMeforash? Havaya, se lee Amonai, Adnut, se lee. Pero en verdad no está escrito así. El Bet HaMikdash sí decían Havaya, pero con la pronunciación pertinente. Entonces, cuando falleció Shimon HaTzadik, se paró.
ya sea porque no eran aptos los Kohanim que quedaban para hacer el nombre de Abaya que Shimon Forash, o porque no se sentían aptos, se le bajó la autoestima, tenía miedo porque Shimon Atzadik no tenían autoestima que estaban aptos, ¿sí? Porque Shimon Atzadik había fallecido. Sigue diciendo la braita, Beshat petirato amar laem. חוניו בן ישמש תחתי, נתקנא בו שמעי אחיו שהיה גדול ממנו 6 שנים ומחצה. אמר לו, בוא ולמדך סדר עבודה, הלבישו באונקלי וחגרו בצלצול, העמידו אצל המזבח. אמר להם לאחיו הכהנים, ראו מה שנדר זה, וקיים לאהובתו. אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי של איחי, ואחגור בצלצול של איחי. ביקשו אחיו הכהנים להורגו, רץ מפניהם ורצו אחריו. הלך לאלכסנדריה של מצרים, ובנה שם מזבח והעלה עליו לשום עבודת כוכבים. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, מה זה שלא ירד לכך? היורד לה על אחת כמה וכמה. דברי רבי מאיר, אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה. אלא לא קיבל עליו חוניו, שהיה שמעי אחיו גדול, ממנו 2 שנים ומחצה, ואף על פי כן, נתקנא בו חוניו בשמעי אחיו. אמר לו, בוא ולמדך סדר העבודה, והלבישו באונקלי וחגרו בצלצול, והעמידו אצל המזבח. אמר להם לאחיו הכהנים, ראו מה נדר זה, וקיים לאהובתו. אותו יום שהשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי של איחי, והחגור בצלצול של איחי. ביקשו אחיו הכהנים להורגו, סח להם כל המאורע. ביקשו להרוג את חוניו, רץ מפניהם ורצו אחריו, רץ לבית המלך ורצו אחריו, כל הרואה אותו אומר, זהו. הלך לאלכסנדר של מצרים ובנה שם מזבח והעלה עליו לשם שמיים, שנאמר, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה להשם. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, ומה זה שברח ממנה? כך המבקש לרד לה על אחת כמה וכמה. Escuchen, rabota, esto es increíble. Dos maneras como fue la historia con Jonió y su papá. La primera opinión la dice Rabbi Meir. Cuando Shimon Atzadik va a morir, hay muchas diferencias entre las dos versiones. Esta es la primera versión, la de Rabbi Meir, ¿sí? Cuando Shimon Atzadik va a morir, le dice a todos los presentes, yo quiero que mi hijo sea ¿quién? El próximo Kohen Gadol. ¿Qué pasó en ese momento? Todo el mundo escuchó, pero Jonió, el hijo de Shimon Atzadik, no era el mayor. Había un hijo mayor llamado Shimei, que tenía 2 años y medio más mayor que él, y empezó a tener celos. Shimei, ¿cómo están nombrando a mi hermano pequeño cuando yo soy el grande? Y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que matarlo. Shimei dijo, tengo que matar a mi hermano, tengo que causar que lo maten o algo por el estilo para que yo pueda tomar la queuna. Bueno, ¿qué hizo? Se acercó Shimei a Jonió. Yo te quiero mucho a ti, te voy a enseñar Seder Abodá, los servicios del templo. Obviamente, Jonió sabía todos los servicios, pero le iba a enseñar un servicio, cómo es el servicio primero, cuando es Achtará. ¿Qué es Achtará? Cuando lo encoronan, cuando primera vez que hace el servicio. Te voy a explicar. Tienes que vestirte con una ropa de mujeres, una ropa de piel de mujeres, un calí y un cinturón de mujeres. Le dice Jonió, bueno, si tú lo dices, así es. Se puso, ¿qué? Una ropa de mujeres y un cinturón de mujeres. Y lo puso después en él, se paró en él, Mizbeach, al lado del Mizbeach, ¿sí? Y le dijo, bueno, ahorita tienes que esperar unos minutos acá. Le dice Shimi, ¿a quién? A Jonió. Y mientras, le dice, él se va y va a hablar con todos los Kohanim. Le dice, miren, queridos hermanos, le dice Shimi a todos los Kohanim, queridos hermanos, miren, mi hermano la promesa que hizo y la está cumpliendo, le hizo una promesa a su esposa y la está cumpliendo. ¿Qué promesa? Le prometió que el día que va a servir por primera vez como Kohen Gadol, se va a vestir con la ropa de ella y con el cinturón de ella por el amor que le tiene. Y así lo hizo, mira, está cumpliendo. Cuando los Kohanim escuchan eso de Shimei, ¿sí? Todos los Kohanim fueron detrás de él a correr, ¿para qué? Para matarlo, con los cuchillos, con los palos, para matar ¿a quién? A Jonió, que falta de respeto por una promesa con tu esposa que la quieres mucho, todo vienes aquí en el templo a ponerte ropa de mujeres. Y fueron aquí a matarlo. Cuando se percata Jonió de que pasa esto, empieza a correr, a escaparse. Y ellos siguen detrás de él corriendo. ¿Y se escapó hacia dónde? Alexandria en Mitzrayim. Y ahí se desconectó, construyó su altar, construyó lo que se llamaba Bet Jonió, y ahí empezó a hacer ofrendas, Leshem, Abodat, Kochavim, idolatría. Y cuando los Jajamim escucharon esta historia, entonces aquí está la opinión que dice que es con intención de idolatría. Cuando los Jajamim, él estaba tan molesto de lo que le hicieron, que se fue del Derech completamente, se fue para Mitzrayim, construyó Bet Jonió, Mizbeach, para ofrendas para Abodat, Kochavim. Y Jajamim, cuando escucharon esta historia,
dijeron lo siguiente, escuchen bien. Si Shimei en este caso, que nunca recibió el puesto, porque de un principio, ¿quién lo recibió? Jonió en principio lo recibió. Shimei nunca lo recibió. Y aún así, sin recibirlo, tenía celos en que Jonió lo había recibido. Kol shiken alajat kama vejama, que si una persona ya recibió el puesto, si Shimei hubiese recibido el puesto, Kol shiken que uno tiene que estar pendiente de que no se lo quiten. Porque imagínate, Shimei sin recibirlo estuvo dispuesto a matar a su hermano. Imagínense ustedes si Shimei lo hubiese recibido de un principio y se lo quitamos. Hubiese estado dispuesto a matar mucho más. Pero hay que tener mucho cuidado. Así dice Rabbi Meir que fue la historia. Rabbi Yehuda discute. Dice, no, así no fue la historia. La historia fue de otra forma. Shimon HaTzadik nombró primero a quién? A Jonió. De acuerdo. Para que sea Kohen Gadol. Pero Jonió nunca aceptó el nombramiento. ¿Por qué no lo aceptó? Porque tenía un hermano mayor. Shimei, que era mayor que él por 2 años y medio. Y por ende, no lo aceptó y lo cedió. Jonió fue un tzadik. ¿Se lo cedió a quién? A Shimei. ¿Sí? Pero, después de que se lo cedió Jonió a Shimei, y Shimei ahorita se volvió ¿qué? Kohen Gadol, según esta historia. Entonces, empezó a tener celos ¿quién? Jonió de Shimei. Y dice, no sé qué hice. ¿Para qué cedí el puesto? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dijo Jonió? Ahorita yo voy a ¿qué? Según esta historia, yo voy a matar a Shimei. ¿Sí? Para que yo pueda ser en vez de él Kohen Gadol. ¿Sí? Dice Jonió a Shimei, ven, te voy a enseñar cómo se inaugura tu servicio. Lo mismo de la historia primera, pero al revés. Dice, mira, vístete con ropa de mujeres. Ese es el primer servicio que tiene que hacer con ropa de mujeres. Y con cinturón de mujeres. Y lo colocó en donde el Mizbeach. ¿Quién? A Shimei en este caso. Jonió ahorita fue a hablar con los Kohanim, con todos sus hermanos Kohanim, sus primos, todos los Kohanim, se llaman hermanos Kohanim. Dice, miren este le prometió a su esposa y lo está cumpliendo. ¿Qué le prometió? Que el día que sirva por primera vez, de tanto amor que le tiene a ella, va a vestir sus ropas y va a usarse un cinturón. Y lo está cumpliendo, eso es una chutzpah. Bueno, todos los hermanos Kohanim, cuando escucharon a Jonió, que fueron a perseguir a Shimei, ¿sí? Pero Shimei, cuando ve esto, en vez de escaparse, dice, un segundo, aguanten un segundo, hábleme, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar? Dice, ¿cómo que por qué? Porque Shimei le dice, antes de matarme, no pasa nada, pero avísenme por qué. Dice, ¿cómo que por qué? Porque estás vistiendo ropa de mujeres por tu amor por el cariño y el amor que tiene con tu esposa aquí en el Betamikdash. ¿Sí? Que dice, ¿cómo que por qué? Cuando escucha eso, Shimei le dice, ¿qué pasa? No es por una promesa que hice con mi esposa. Jonió fue el que me dijo a mí que me la vista para que caer en esto seguramente. Cuando escucharon esto todos los Kohanim dijeron, así es la cosa, vamos a matar a Jonió. Se fueron a matar a Jonió y Jonió empezó a correr. Y también según esta historia, se escapó ¿hacia dónde? Aquí hay una parte adicional, corrió hacia el rey de Jerusalén, y aún así, como corría, se escapaba, todo el mundo dice, sí, es él, Jonió es él. ¿Saben? Cuando ven a un ladrón, a alguien que mató, es él, todo el mundo decía, es él, vaya por él. Y ni el rey no lo recibió. Cuando llegó a la casa del rey, el rey no quería aceptarlo porque todo el pueblo estaba en contra de él. Hasta que se escapó ¿hacia dónde? Hacia Alexandria de Mitzrayim, y ahí construyó un Mizbeach, y según esta opinión, lo hizo ¿qué? Leshem Shamaim. ¿Y en qué se basa que fue Leshem Shamaim? Un paso que en Ishaya 19:19 dice, Bayomahu, habrá un día. Y Mizbeach Lashem. ¿Qué es Mizbeach Lashem? Hashem, para Hashem, ¿en dónde? Betocheretz Mitzrayim. ¿Sí? Entonces vemos que hubo un Mizbeach Lashem. ¿Cuál es ese? Bet Jonió. Y cuando Jamim escucharon esta historia, según esta versión, dijeron, fíjate bien, si esta persona, ¿quién? Jonió, que al principio se escapó, al principio cedió el cabot que le dieron a él cedió, y aún así tuvo ¿qué? Tuvo celos y quiso matar al hermano después de cederlo. Imagínate tú, una persona que nunca cedió, que tiene anhelo de llegar a una misra, ¿sí? Y nunca lo cedió con Shiken, que va a estar dispuesto a hacer mucho peor que eso. Seguimos. Tania. Amar Yoshua ben Perajia. בתחילה כל האומר לי עליה עליה אני כופתו ונותנו לפני הארי. עתה כל האומר לי לרד ממנה אני מטיל עליה קומקום של חמין. ששאול ברח ממנה וכשעלה ביקש להרוג את דוד. La Gemara trae una baraita muy bonita que nos habla sobre la persona que anhela nombramientos, ministros, kabod y todas esas cosas. Mientras más uno se acostumbra, es peor. La Gemara nos trae una baraita, dice el Yoshua ben Perajia lo siguiente. El Yoshua ben Perajia era nací del Sanedrín. Sí, era nací, Abetín, era lo máximo de Sanedrín.
Decía, al principio, antes de que me nombraron, cuando me decían, recibe esta misra, ¿cómo se dice esta misra? Este cargo, recibe este cargo. ¿El que le decía? No, de ninguna manera, me ponía bravo. Yo no me gusta el kabod y lo ponía enfrente del león, o sea, no vengas conmigo, no quiero el kabod. Pero ahorita, una vez ya recibí y acepté el cargo, el que me dice que me salga del cargo, que renuncie a mi cargo, le agarro una jarra de agua caliente y se la echo encima. ¿Sí? ¿Sí? Porque así es la naturaleza de la persona, inclusive en personas grandes. Rabbi Yoshua en Perajía, también como, él agrega, que eso no pasa nada más conmigo, Rabbi Yoshua en Perajía, sino también pasa con personas grandes, con Shaul, que Shaul al principio, cuando Shemuel Naví le dijo, sé rey, ¿qué le dijo? No. Pero después, cuando ya fue rey, y Shemuel le dice que ¿qué? Tiene que cedérselo a quién, a David, ¿qué dice Shaul? Voy a matar a David. ¿Cómo? No lo quería, así es. Uno no quiere, pero cuando ya lo tiene, no lo suelta. Seguimos, Rabotay. Tenemos que acabar el masaje de una vez. Amale marca Shishabre de Rajazdale Abaye. Rabbi Meir Haikara de Rabbi Uda Maya Vidle. לכדתניא, לאחר מפלתו של סנחריב יצא חזקיהו ומצא בני מלכים שיושבים מקרונות של זהב. הידירן שלו לעבוד עבודת כוכבים שנאמר ויום ההוא יהיה 5 שנים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות להשם צבאות. הלכו לאלכסנדריה של מצרים ובנו מזבח והעלו עליו לשם שמיים שנאמר ויום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים. עיר הארץ יאמר לאחת, מהי עיר הארץ יאמר לאחת? כדי מתרגם רבי יוסף, קרתה דבית שמש דעתיד למחרב, יתמר די חדה מן נהון, וממאי דעיר הארץ לישנה דשמשה היא, דכתיב האומר לחרס ולא יזרח. Ok, ahorita la Gemara pregunta lo siguiente. En la penúltima que trajimos, mencionamos un mahloket entre Rabbi Meir y Rabbi Uda. ¿Cuál fue la versión exacta de la historia? Si fue para Bodat Kohaim o si fue para Leshem Shamayim. Según Rabbi Meir fue Betjonió para idolatría y según Rabbi Uda fue para Leshem Shamayim. ¿En qué se basa Rabbi Uda para decir que fue Leshem Shamayim? En un pasuk en Ishaya 19:19, fácil de recordar, 19:19, que dice Vayom hoy mizbeach la Hashem betoch eretz Mitzrayim. O sea, betoch Mitzrayim va a haber un mizbeach ¿para quién? Para Hashem, no para Elinim, no para... ¿sí? Entonces ahí está la base de Rabbi Uda en la fuente. ¿Qué va a hacer? Pregunta la Gemara. Le preguntó Marca Shishabre de Rajazdá Valle, ¿qué va a hacer Rabbi Meir con el pasuk de Rabbi Uda? Que en él aparentemente mashma que había un mizbeach en Eretz Mitzrayim, que era para quién, que era de Hashem, Leshem Shamayim. Dice la Gemara, responde a Valle, no, Rabbi Meir va a interpretar ese pasuk para la siguiente baraitá, como dice la siguiente baraitá, mejor dicho. Dice la baraitá, cuando cayó Sanjerib, después de que citaron la ciudad de Jerusalén en la época de Hizkiah Melech Yehudá, entonces vino Hizkiah, se fue de Jerusalén, salió de Jerusalén y encontró hijos de reyes que estaban sentados en carruajes, ¿cómo se dice? Cronot, carruajes, carruajes de oro, ¿sí? Y leís carrozas de oro, ¿sí? Carrozas de oro. Y cuando encuentra Hizkiah, cuando sale de Jerusalén, se encuentra a estos hijos de reyes en carrozas de oro, le dice, mira, ustedes tienen que hacer neder de que no van a servir más a idolatría, no van a hacer más a Bodazara. Y solo ahí los dejo vivir, si no, los mato una vez. Así le dijo ¿quién? Hizkiah a los Bene Melachim, ¿sí? Y donde está, como dice el pasuk en Yeshaya 19:18, Vayom ha'u yu chamesh arim beretz Mitzrayim medabrot sefat Kenaan venishbaot lashem tzebaot. Van a haber 5 ciudades, ¿sí? Que van a en Eretz Mitzrayim, en la tierra de Mitzrayim, que hablaban el idioma de Kenaan, o sea, el idioma de Israel, y van a jurarle a Hashem, o sea que no van a hacer más idolatría. ¿Quiénes eran ellos? Los Bene Melachim. Entonces, estos, dice la Gemara explica que fueron estos Bene Melachim Alexander de Mitzrayim y construyeron Mizbeach e hicieron sobre ellos ¿qué? Korbanot Leshem Shamayim. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendemos? Porque el pasuk que le sigue dice Vayom ha'u Mizbeach la Hashem betoch eretz Mitzrayim. O sea que el pasuk este 19 Yeshaya, la Hashem es otros Mizbeach que se hizo para Hashem, no el de Betjonió, sino el de los Bene Melachim. Así va a decir Rabbi Meir. Después en la próxima parte que leímos, en la segunda parte, al final del pasuk 19-18, ahí en Yeshaya, dice Ir HaEres y Amer Leachat. Una de esas 5 ciudades, una de esas se va a llamar Ir HaEres. Ir HaEres. HaEres, ¿sí? Y dice la Gemara, ¿qué me importa a mí cómo se va a llamar? ¿Por qué me tiene que decir que una de esas ciudades se va a llamar Ir HaEres? Dice, no, como explica Rabbi Yosef en Aramit, que esa ciudad era Bet Shemesh. Una ciudad de Bet Shemesh, no de Israel, de Mitzrayim, ¿sí? Que te está insinuando que se va a destruir, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo en el pasuk. ¿Y cómo sabes que ir a Jerez, qué tiene que ver Jerez con Shemesh? Dice, no, porque hey, con Het se puede invertir. Entonces, Jerez. ¿Y quién dijo que Jerez es Shemesh?
Dice el pasuk en Iyov 9:7, Haomer la Jerez velo Izrach. Jerez ahí es Shemesh. Entonces, como dice Ir Haeres, está diciendo que la ciudad llamada Bet Shemesh, eventualmente, Ir Haeres, o sea, Jerez, llamada Shemesh, eventualmente se va a volver Jerez, se va a destruir. Eso es lo que está insinuando el pasuk. Ok, seguimos, Rabotai. Havi banai merachok ubnotai miktzeh haaretz. Havi banai merachok amar Rabuna elu galuyot shel Babel shedatan miyoshevet aleim kebanim. Ubnotai miktzeh haaretz elu galuyot shel shar aratzot shedatan miyoshevet aleim kebanot. Mencionamos en la varita anterior que Hizkiyahu Amelech influenció a los Bené Melachim extraños de las otras naciones. Les digo, mira, o paran de hacer abodas dará y aceptan a Hashem o los mato, ¿sí? Y ellos al final recibieron, volvieron a Mitzrayim, hicieron Mizbech, pero ¿para qué? Con intención a Hashem. Entonces, la Gemara a continuación nos habla de la influencia positiva que tenían los judíos sobre las naciones, sobre el resto de las naciones cuando fueron exiliados, ¿sí? Pero antes de eso, la Gemara nos dice un punto interesante en Yeshaya 43:6. Dice, Avi Banai Merachok, Banai, ¿qué es Banai? Hijos, hombres. Ubnotai Miktzeh Haaretz, y mujeres de Ketzeh Haaretz. ¿Qué significa Avi? Banai Merachok, dice Rabuná, se refiere a Galut Babel. Que Galut Babel estaban calmados, compuestos, su temperamento era estable, ¿sí? Como Banai, como los hijos, como los hombres, que relativamente son tranquilos, ¿sí? Ubnotai Miktzeh Haaretz se refiere al resto de los galuyot, del resto de los exilios, el que no es Babel, que ahí estaban todos confundidos y alterados y temperamento alterado, como las Banot. Por eso, respecto a Miktzeh Haaretz, dice Ubnotai. Bueno. seguimos. Amar Rabbi Abba bar Yitzchak, Amar Rav Hasda, Amri le Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Mitzor ve'ad kartigni, makirim et Israel ve'taviem shebashamayim. ומצור כלפי מערב ומקרטין כלפי מזרח, אין מכירים את ישראל ולא את אביהם שבשמיים. הייתי un segundo. Sí. הייתי ורב שני בר חייא לרב, ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה. אמר לה שימי את, דקרו לאלה דאלה, דקרו לאלה דאלה. בכל מקום מוכתר מוגש לשמי, בכל מקום סלקא דעתך, אמר רבי שמעון בן נחמני, אמר רבי יונתן, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בכל מקום. מעלה אני עליהם, כאילו מקטירים ומגישים לשמי ומנחת תורה, זה הלומד תורה במטהרה, נושא אישה, ואחר כך לומד תורה. Ok, la Gemara en esta parte nos dice lo siguiente, dice Rabbi Abba bar Yitzchak en nombre de Rav Hasda, y unos que dicen que lo dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. En todos los países que había de Tzor a Kartigni, ¿sí? De Tzor a Kartigni, los Goín, o sea, el resto de las naciones, reconocían a Israel y conocían a Abiem Shebashamayim, a Kadosh Baruj Hu. Pero de Tzor hacia el oeste y de Kartigni hacia el este, ahí decimos que las naciones no conocían ni a Israel ni al Dios de Israel. Así nos dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yitzchak, en nombre de Rav Hasda, y unos que dicen que es Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Viene Rav Shimi bar Xiya y le pregunta a Rab, ¿sí? De un pasuk en Malachi 1:11 que dice Mimizrach Shemesh ve'ad mevo gadol shemi bagoyim uchol makom muktar mugash shmi u'minchat teorah. El pasuk dice Malachi 1:11 que desde el lugar que sale el sol hasta el lugar que se oculta, todo el mundo, dice Hashem, conoce mi nombre. Sí, en todo lugar uno puede encontrar korbanot que son ofrendados y entregados en nombre mío y minja pura. O sea que en cualquier lugar, más que en todo el mundo conocían a quién, a Hashem, no como dice él no como dijo Rab o Rav Hasda, dependiendo de la versión, no como dijo el primer Jajam, ¿sí? Que de Tzor hacia el oeste, de Kartigni hacia el este, nadie reconocía. Si Kartigni es en Lebanón, Tzor es en Israel, pero bueno, ok. Nadie conocía a Abiem Shebashamayim, no a Israel, a Hashem de Israel, a Kadosh Baruj Hu. Así preguntó Rav Shimi a Rab, al Jajam que dijo lo que dijo, ¿no? Ya vemos de Rab, según la segunda versión. Sin embargo, viene Rab y le dice a Rav Shimi, ¿cómo? ¿Tú te llamas Shimi? ¿Sí? Yo te conozco a ti como un Jajam muy grande. ¿Qué estás haciendo estas preguntas tan... Yo nunca cuando yo dije que los Goim no conocen de esos lugares, o sea, de Tzor al oeste y de Kartigni hacia el este, cuando dije que no conocen, no es que no conocen, ¿sí? No es que no conocen a Hashem. Sí, obviamente conocen a Hashem, como dice en el pasuk que me trajiste en Malachi. Lo que me refiero es
que en esos lugares, de Tzor hacia el oeste y Cartigni hacia el este, conocen a Hashem como Elohé de Elá, Elohé a Elohim, el Dios de los dioses. O sea que ahí dice, mira, sí, está Hashem, que es lo máximo, pero él repartió a dioses, que ellos se encargan de las estrellas y las cosas y de cómo manejar el mundo, pero él ya no maneja el mundo. Obviamente conocen a Hashem, pero no conocen la función de Hashem. Lo llaman el Dios de los dioses, pero a los otros, ¿cómo lo llaman? Dioses. ¿Sí? Eso es lo que me refería. A diferencia de entre Tzor y Cartigni, entre esos dos lugares que ahí conocían, también los Goim conocían que Hashem es todo, no nada más es lo máximo, sino también él opera todo el mundo. Esta la Gemara se enfoca en el pasú que trajimos último, Bechol makom muktaru mugash lishmi, que en todo lugar, Akadosh Baruj Hu dice, en todo lugar uno puede encontrar un corbán que están ofrendando y entregando en nombre mío. Dice que ¿en cuál lugar hay un corbán para Hashem? ¿Acaso es posible? Dice la Bishma Nachman en nombre de Bionatán. No, eso se refiere a todos los lugares que hay Talmidei Jajamim, que están estudiando Torah, ¿sí? Enseñando Torah. Y es como si fuese que están, ¿qué? Haciendo una ofrenda todo el tiempo. Y cuando dice el pasuk Minhat Torah, ¿qué se refiere? Al que estudia Torah betahara, con pureza. ¿Qué significa eso? Cuando primero se casa y después estudia Torah. Si no vamos a entrar en detalles. Hay un tema, si primero uno estudia mucho Torah y se casa con 40, con 20, 30, 40 años, mejor dicho, o primero se casa y estudia Betara, porque ya tiene mujer, ya tiene menos Betara, etcétera, etcétera. Se dice, de Minhat Torah se refiere a una persona que estudia Torah Betahara, o sea que primero se casa y después estudia Torah. Otra de Rasha respecto al estudio de la Torah, Shir HaMa'alot, Hine Barejuet Adonai Kol Avdei Adonai Hamdim Bet Adonai Balelot. Mai Balelot Amar Rabbi Yohanan, Elu Tamid Jamim Hoskim Torah Balelot, Balaila, Ma'ale Alehem HaKatuv, Keilu Asukim Ba'avodah. Hay un pasuk en Tehilim 134, versículo 1. Shir HaMa'alot Hine Barejuet Et Hashem, Kol Avdei Hashem, Haomedim Bebet Hashem Balelot. Los que están en la casa de Hashem, en el templo de Hashem, en las noches, ¿de qué estás hablando? En la noche no hay servicio en Betamigdash. No hay servicio, pero dice Rabbi Yohanan, el que estudia Torah es como si fuese que está ofrendando ofrendas. ¿En dónde? En el Bet HaMikdash. Tercera interpretación al respecto. Leolam Zot al Israel. ¿Sí? Amar Rav Gidel Amar Rav. Ze Mizbeach Banui u Michael Sar Hagadol Umedu Makriba Alav Korban. Rabbi Yohanan Amar Elu Talmidei Chachamim Hausukim Beilchot Avodah Malala Makatuv Keilu Nivna Mikdash Bimehem. En este tercer estudio se trae un pasuk en Divrei Yamim tomo 2, capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Sí? Dice ahí al final, en el final del versículo 3, se Leolam Zot al Israel. ¿Sí? O sea que siempre las ofrendas, ahí está hablando sobre ofrendas, que siempre, eternamente van a haber ofrendas. ¿Cómo? También después de que el Bet HaMikdash se destruyó, no es siempre. Cuando el Bet HaMikdash se destruyó, no hay más ofrendas. Entonces, como dices, Leolam, siempre va a haber ofrendas. Dice, no dice Rabbi el nombre de Rab. Esto se refiere a qué? A un altar que está construido ¿en dónde? En el cielo. Y Mijael, el ángel, que es el Sar Gadol, el ministro grande, es el que hace korbanot. ¿Sí? Y estos son Leolam. Así explica Rabbi el nombre de Rab. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no, esto se refiere a Talmidei Jajamim, que están estudiando Torah. ¿Sí? No estudiando Torah, cualquier cosa de Torah, sino están estudiando alajot de Abodá en el Bet HaMikdash. ¿Sí? Y ahí se consideran como si fuese que está siendo reconstruido el Bet HaMikdash en su época, en su generación. Una cuarta enseñanza, dice la Gemara, Amar Resh Lakish, Mai dichtiv zot Torah la ola la mincha ve la chatat de la Hasham, kol haosek batorah keilu ikriv ola mincha chatat ve Hasham. Amar Rava, hay la ola la mincha ve comer, ola o mincha mi bayale. El Amar Rava kol haosek batorah no lo tzarich lo ola ve lo mincha ve lo chatat ve lo Hasham. Cuarta enseñanza le dice Resh Lakish. Hay un pasuk en Vaikra 7:37, Zot Torah la ola la mincha ve la chatat ve la Hasham. Empieza con Torah, y después nos dice la olá, la minjá, la hatat de la Hashem. ¿Qué nos viene a decir? Dice Resh Lakish, el que estudia Torah es como si fuese que está ofrendando estos korbanot. Olá, minjá, hatat y Hashem. Dice Raba, no estoy de acuerdo contigo, discuto contigo, porque si es así, el pasuk hubiese tenido que haber dicho Zota Torah, olá, minjá, hatat ve Hashem, sin la lamed. La lamed, mashva, que viene a ser algo en vez de eso. Por eso Raba explica que la lamed te viene a decir bimkom. O sea, el pasuk te viene a decir, todo el que estudia Torah no necesita ni olá, ni minjá, ni hatat, ni Hasham, porque el limud Torah viene en vez de korbanot. ¿Sí? Porque viene en vez de korbanot. Quinta y última enseñanza. Amar Rabbi Yitzchak Mai dichtiv zot Torah, o sea, de este grupo. Amar Rabbi Yitzchak Mai dichtiv zot Torah hatat, zot Torah Hasham, kol haosek betorat hatat, kilu ikriv hatat, vechol haosek betorat Hasham, kilu ikriv Hasham.
Hay un pasuk en Vaikra 6:18 y 7:1. Zot Torat HaHatat. Y otro Zot Torat HaSham. Dice que es Torat, Hatat, Torat, Hashem. Dice no, el que estudia leyes de Hatat es como si fuese que está ofrendando Hatat. El que estudia leyes de Hashem es como si fuese que está enseñando Hashem. El que está estudiando leyes de Hatat es como si fuese que está ofrendando Hatat. El que está estudiando leyes de Hashem es como si fuese que está ofrendando Hashem. Seguimos, Rabotai. Próxima Mishnah. Nehemar. Esta es la última Mishnah del Masejet. Y acaba muy bonito. ¿Sí? Les adelanto un poquito. Esta Mishnah, ¿sí? Nos enseña, esta última Mishnah nos enseña qué es lo más importante cuando una persona trae un corbán. Hablamos de detalles de corbanot, de todo, qué hay que hacer, cómo hay que traer con semijá, con tenufá, quién lo trae, qué cohen, que no trabajó en Bet Jonio, que no trabajó. Pero qué es lo más importante, dice la Mishnah, Nehemar beolat behemá isher reach nichoach, u beolat haof isher reach nichoach, u beminjá isher reach nichoach. Lomar leja echad amarbe veechad amamit, u bilbad sheechaben libo lashamayim. Cuando una persona trae el mejor corbán, ¿cuál es el mejor corbán de qué? Behemá, animal. Dice el pasuk en Vaikra 1:9, isher reach nichoach, va a ser placer para Hashem. ¿Sí? O sea, aceptado. Respecto al segundo nivel de corbán, ¿cuál es? Aves. En clase estoy hablando, ¿sí? Obviamente dentro de animal también hay diferentes tipos de animales, pero... Segundo nivel, ¿cuál es? Of, aves, que también dice ahí en Vaikra 1:17, y Sherreach Nijoach, que Hashem lo acepta. Y el tercero, ¿cuál es? Minjá, harina. Diferentes tipos de menajot, pero minjá en general, la clase de minjá. Que también hay en Vaikra, capítulo 2, versículo 2, y Sherreach Nijoach. Dice, ¿por qué la Torah nos dice Sherreach Nijoach 3 veces sobre los 3? Dice, para decirte que no hay diferencia en lo que traes. Si traes mucho, o también si no puedes, si ponete traes medio, traes poco, ¿sí? Si tu intención es Leshem Shamaim, con buen corazón, es aceptable Reach Nijoach al mismo nivel. No por el que tiene más y trae un animal, va a ser mejor que el que trae un ave, o el que trae inclusive menos, lo menos posible que es Minja. Si tiene Libola Shamaim y Sherreach Nijoach, todos igual, equivalente. Dice la Gemara Amar Bizera. Mai Kera'a. Metuka. Shenat haoved imeat veim harbe yochel. Rabada bar ahava amar mehaja. Birbot hatova rabu ochlea umakishron libalea. ¿Cuál es la fuente para el clar que mencionamos en la Mishnah? Que no importa en temas espirituales mucho más, lo importante es que uno haga las cosas bien, que lo haga con buen corazón. Dice Rabbi Zera un pasuk en Kohelet 5:11, dice Metuka shenat haoved imeat veim harbe yochel. El año del trabajador, o sea, del que hace abodá, obed, abodá, el que hace el servicio del corbán en el Bet HaMikdash y lo trae para el Mizbeach, es un año dulce, metuká, ya sea que trajo un corbán pequeño o ya sea que trajo un corbán grande, yochel, va a tener el mismo agilá, o sea, la recompensa va a ser ¿qué? Va a consumir, al final en lo demás va igual. ¿Sí? Segunda fuente la trae Rabada bar Ahava, también en Kohelet, capítulo 5, versículo 10, uno antes del anterior. Dice, Birbota Tová Rabu Ochlea, Umakishon Libalea. El Tová aquí se refiere al corbán. Ojelea, ¿quién come el corbán? Los Kohanim. ¿Sí? Se dice aquí, el paso dice, Birbota Tová, sí, la Tová, el corbán, ¿sí? Mientras más grande sea la Tová, mientras más grande sea el corbán, ¿quién se beneficia? Se benefician los consumidores, los Kohanim. Pero el dueño, ¿quién es el dueño? ¿Quién recibe el corbán? ¿Quién recibe el corbán? Hashem, Makishron li be'alea. ¿Sí? ¿Para qué le sirve? Kim reutenav. Lo único que él acepta que es, no importa si es más o menos. Rabu Tová, Rabu Birbota Tová. No, eso no le cambia a él. Reutenav, él verifica con sus ojos qué hay dentro de ti. Eso es todo. ¿Sí? Si uno lo trae con buena kavaná, lo recibe igual. Seguimos. Tania Amar Rabbi Shimon ben Azai Bour Ema Ketiv Parashat Korbanot Shelo Neemar Bahem Lo El Velo Elohim Ela Hashem Shelo Yitem Pitchon Pele Baldin Lachalok Veneemar Bashor Hagas Yishereach Nichoach Ubaof Hadak Yishereach Nichoach Ubamincha Yishereach Nichoach Lomar Lecha Echad Amarbe Ve'echad Amamit Bilvad Shechaven Lidbol Hashamayim Shema Tomar Lachila Utzarich Talmud Omar Imerav Lo Omar Lach Kili Tevel Umloah Veneemar Kili Kol Hayto Yar Behemot Beharere Alef Yadati Kol Ofarim Veziz Sadai Imadi האוכל בשר הבירים ודם עתודים אשתה.
Lo amarti alechem zivchu, que de shetomar eser retzono veyaser retzoni. Lo lirtzoni atem zomchim, el retzonechem atem zomchim, sheneema lirtzonechem tizbachu. Davar acher, lirtzonechem tizbachu, lirtzonechem zivchu, ledatchem zivchu. Expliquemos esta parte. La Gemara trae una baraita. En la baraita dice Rabbi Shimon ben Azai lo siguiente. Acércate, ven y mira, mejor dicho, que está escrito, cómo está escrita la parashá de los korbanot en la Torah. Siempre está escrito el nombre Hashem, Havaya, Amonai. No está escrito ni él ni Elohim. Siempre está escrito Adnut. ¿Por qué? Porque si pongo él, Elohim, Hashem, la gente va a decir que el korban es para diferentes dioses que hay. Uno él, otro Elohim, otro Hashem. Para que no haya esto, solo Amonai se usa para que sepan que hay un solo Hashem que sea a quien se le dirige los korbanot. Sigue siendo la baraita. Lo mismo que dijimos en la Mishnah, pero aquí lo repite esta parte. Respecto a una persona que trae un shor, un toro grande, para Korban, está escrito Isherach Nihoach Lashem. Respecto al que trae un ave, que es más chiquito, también está escrito ¿qué? Isherach Nihoach Lashem. Y el que trae una minja, que es mucho más chiquito, también que está escrito Isherach Nihoach Lashem. Para enseñarte que ¿qué? Que no importa la cantidad, sino importa la calidad, la intención que tienes. Uno puede pensar, bueno, ¿sabes qué? Cuando trae un Korban, ¿para qué estoy trayendo un Korban? Porque Hashem necesita comer, para darle a comer, tiene hambre. Hazu Shalom, Barminan. Uno puede pensar así, Tamundo Mar, pero hay un pasuk en Teilim 50:12 que dice, Imer Av, lo mar la gilite velumla. Si tengo hambre, dice Hashem, ¿sí? O sea, si hubiese sido una persona que tengo hambre, también ahí no te hubiese pedido a ti comida. Hashem nos dice a nosotros, no le hubiese pedido a ustedes comidas. ¿Por qué? ¿Qué tengo que pedir a ustedes? El mundo es entero mío, yo agarro lo que yo quiera, no tengo que pedir a ustedes nada. Igualmente dice otro pesukim ahí. Versículo 10, 11 y 13. Kilikol haitoyar, behemot bereralef, etc. Los animales son míos, los animales que están en el bosque, en las montañas, todas las aves que están en todo lo que pasa en los campos, todo es mío, ¿sí? Todo es mío. ¿Qué voy a tomar ahorita sangre de cabros? O sea, puedo hacer lo que yo quiera. Hashem básicamente nos agrega y nos dice, todo es mío, ustedes no me tienen que dar a mí de comer. También si hubiese sido una persona, dice Hashem, que necesito comer, también lo voy a estudiar, no les tengo que pedir a ustedes. Todo es mío, puedo agarrar lo que yo quiera. Y la baraita que agrega, que Akadosh Baruj Hu nos dice a nosotros, yo no le estoy diciendo a ustedes, tráiganme korbanot, para que ustedes digan, voy a hacer la voluntad de Dios, para que así Dios después haga mi voluntad. No, Señor, porque ustedes cuando hacen el korban no lo hacen para mí, para mi voluntad, para que yo esté tranquilo, por el bien mío. No necesito eso, como explicamos antes. Sino ustedes lo están haciendo, que lirtzonechem, por el bien de ustedes, dice Hashem. Como dice el pasuk, lirtzonechem tizbahu. ¿Ok? Otra explicación, lirtzonechem tizbahu, es que se necesita lirtzonechem ledatchem, o sea, se necesita kavaná de la shejitá, de shem shejitá, que si una persona está haciendo un cuchillo, está verificando un cuchillo, está bien, y de repente se cayó y cortó el animal, y dice, ¿sí? ¿Hizo shejitá? No sirve, tiene que haber ¿qué? Kavaná, esa es otra explicación. Seguimos, que debay mine shemuel merabuna, minay le mitasek bekodashim sheu pasul, שנאמר ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן הבקר. אמר לו, זו בידינו לעכב מניין. responde רבונה, תלמוד נאמר, לרצונכם תזבחוהו לדעתכם. No acabo la última palabra, para hacerse un masaje después. Dice la Gemara que esto último que dijimos, que es importante hacer la shejitá con intención, con kavaná, es lo mismo que le dijo Shemuel, lo que le preguntó Shemuel a Rabuná. ¿Cuál es la fuente? Que si una persona está mitasek bekodashim, está verificando los cuchillos y de repente movió el cuchillo sin intención de shejitá y hizo la shejitá, ¿cómo sabemos que el korban está pasul? Le respondió Rabuná, porque hay un pasuk en Vaikra 1.5 que dice veshahatet ben abakar, que tiene que hacer la shejitá leshem con intención de ben abakar. Dice, bueno, esto sabemos de este pasuk, pero que lejatejilá. ¿Cómo sabemos que también bediabat si lo hiciste está pasul? Listo, lejatejilá, pero ¿cómo sabemos pasul? Que también si lo hiciste está pasul. Responde Rabuna, porque hay otro pasuk en Vaikra 19.5 que dice lirtzonechem tizbahu. Sí, que es el pasuk que mencionamos antes. O sea que hay que hacerlo con intención y está repetido. O sea que tiene que hacer leshem shejitá. Entonces, ¿para qué lo tiene que decir si ya está repetido? No, el primero para decirte lejatejilá, el segundo para decirte repetición, para decirte que para repetirlo también para decirte que también bediabat si lo hiciste no es nada más que tienes que hacerlo y si tienes que hacerlo lejatejilá, pero bediabat no, sino también si bediabat si lo hiciste perdón, no solamente que tienes que hacerlo y si no lo hiciste no pasa nada, sino también si ya lo hiciste y no lo hiciste leshem shamay, no leshem shamay, lishma leshem shejitá, también va a estar que pasul. Baruch Adonai leolam, amén ve amén.